Luego de las declaraciones de Pemex minimizando el derrame de crudo registrado en el Golfo de México, Pablo Ramírez, campañista de Clima y Energía de Greenpeace México, pidió a las autoridades informar de dónde obtiene sus datos, al afirmar que el derrame petrolero ocurrido en Campeche tiene una extensión bastante amplia que se puede apreciar con imágenes satelitales, además de precisar que ocurrió antes de la explosión de la plataforma Nohoch. Ya está con nosotros vía telefónica Pablo Ramírez, campañista de Clima y Energía de Greenpeace México. Adelante, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, Pablo, pues muchas gracias a ti. Para que nos cuentes, bueno, pues qué es lo que ustedes están pues reflexionando de todo lo que ha pasado con este derrame y las declaraciones, sobre todo del gobierno federal. Sí, pues mira, ante la reciente conferencia de prensa del director de Pemex, eh, seguimos encontrando todavía muchas inconsistencias, incluso muchas contradicciones entre el primer comunicado de Pemex, el comunicado que sale el día, ahora mismo te voy a decir, el 18 de julio, y la conferencia de prensa que se da hace apenas unos días, ¿no? Encontramos inconsistencias en cuanto al área del derrame, en cuanto al volumen derramado, también en cuanto a las fechas y cuándo es que se contiene, ¿no?, el derrame, ¿no? También lo que vemos es que sigue habiendo muchos vacíos de información que nos parecen preocupantes, ¿no? Principalmente creo que en este caso la ausencia notable de la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, que es la institución, la autoridad que tendría que haber estado ahí evaluando, viendo qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cuáles son los impactos, ¿no?, cuál es la magnitud, ha brillado por su ausencia, ¿no? Y a pesar de que Pemex ha salido a posicionarse, ASEA sigue todavía sin hacer público, sin decirnos bien a bien qué qué fue lo que vieron, o sea, porque de acuerdo a lo que dice Pemex, ASEA fue notificado, fue al sitio, evaluó y contuvo, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa mucho saber, para empezar, cómo es que ellos están evaluando la situación y cuáles han sido las medidas para contener y remediar esto que las imágenes satelitales nos muestran que es mucho más grave de lo que nos están diciendo las autoridades, ¿no? Parecería que están hablando de una cosa completamente diferente, ¿no? Yo estaba escuchando esto de las chapopoteras que hablaban de un asunto como natural y me quedé pensando después de haber entrevistado justamente a una de las especialistas de la UNAM que nos mostró la fotografía y nos explicó cómo se dieron cuenta, etcétera. Yo sentí, dije, no, creo que estamos hablando de cosas diferentes o no lo sé, no lo sé, Pablo Ramírez, esa fue mi impresión. Sí, o sea, me parece que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Cuando sale el tema de las chapopoteras, pues en realidad es como si estuvieran habiendo dos conversaciones paralelas que no tienen que ver lo uno con el otro, ¿no? Este incidente que vemos es bastante claro y bastante atribuible a un siniestro en las operaciones de las plataformas, ¿no? O sea, creo que eso es bastante claro, bastante evidente y que yo incluso me atrevería a decir que está completamente fuera de discusión, ¿no? Creo también que ahora, gracias a la tecnología, con este tipo de imágenes satelitales, cada vez es más difícil que las verdades puedan ser ocultadas, ¿no? Entonces, se ha tratado de minimizar, se ha tratado de negar, ahora se dice que también son por causas naturales. Lo cierto es que están ahí los dos derrames, ¿no? Apenas el día de ayer, el grupo de organizaciones de las que formamos parte, sacamos un nuevo comunicado agregando algunos elementos a la línea del tiempo que presentó Pemex, que se nos hacía fundamental, sobre todo posicionando muchas dudas que todavía nos quedan,
¿no? Y que creo que también es muy importante. O sea, las autoridades han tratado de enfatizar que lo que se está haciendo desde sociedad civil y de la academia son acciones de mala fe, ¿no? Creo que es muy importante resaltar que este tipo de alertas sobre las implicaciones que puede llegar a tener este tipo de eventos en la gente, en los ecosistemas, incluso en la economía, ¿no? de las personas que viven en la costa, pues bajo ninguna circunstancia se deberían de tomar como un ataque personal, ¿no? O sea, de repente la autoridad sigue pensando que los cuestionamientos y las exigencias a rendir cuentas son ataques personales y no son cuestionamientos hacia su figura de autoridad y de responsables de responder, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, y con este comunicado nosotros al final de cuentas lo que hacemos es dejar ahí todas las cosas que no nos han respondido y que tienen que responder. Claro. Y vaya, creo que más allá de que si están ocultando o no están ocultando, el hecho de no reconocer lo que está pasando hace tardío una respuesta, una reacción para medio componer o arreglar todo el asunto del derrame, Pablo. Exacto. O sea, como pudimos ver en la línea del tiempo, hay un periodo muy grande en el que está el derrame y las acciones se encaminan hacia la plataforma de Nohoch, ¿no? O sea, porque no hay que olvidar qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, paralelamente a la explosión de la plataforma de Nohoch, una plataforma que produce gas, se da este megaderrame, ¿no? Entonces, esto nos muestra con claridad que esa es la forma en la que funciona la industria fósil, ¿no? Ha tenido una serie de siniestros que además van a la alza en los últimos años, ¿no? Está totalmente documentado incluso por los informes trimestrales del propio Pemex, ¿no? Entonces, esto no es algo que pasa de vez en cuando, o sea, pasa bastante frecuente y tiene implicaciones bastante graves, ¿no? Entonces, hay una serie de temas ahí que seguimos pensando que no están del todo resueltos, ¿no? ¿Por qué se realiza el cierre de los pozos 16 días después para reparar la fuga, ¿no? O sea, ¿por qué se demoró tanto el cierre de estos pozos, ¿no? Después también nos interesa mucho saber cuál ha sido la metodología que ellos han usado para determinar que fue esa cantidad de barriles. O sea, porque el área que muestra el satélite me parece que es incontrovertible, ¿no? O sea, la UNAM lo dice también con mucha claridad. O sea, porque ellos están hablando de que lo que nosotros estamos diciendo no es científico. Bueno, el Instituto de Geografía ha salido a decir que el área fue de 470 kilómetros cuadrados, ¿no? Creo que esa parte ya es innegable. Más bien ahí lo que tendríamos que saber es cuál es el volumen del que estamos hablando, ¿no? Porque claramente en el satélite nosotros podemos calcular el área, pero no sabemos la profundidad que tiene el vertido, y en ese sentido no sabemos cuántos barriles fueron. El propio Pemex en su primer comunicado, nada más para darte un ejemplo, cuando decía que de ser cierto que el área fuera de 400 kilómetros cuadrados, decía que se hubieran tenido que verter 1.5 millones de barriles. Ellos mismos lo dijeron, nosotros no hicimos esa estimación, ¿no? Entonces, sale la UNAM, da la razón de que no solamente fueron 400 kilómetros cuadrados, sino 470. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar por cierto? Lo que dice Pemex en su primer comunicado, lo que está diciendo la conferencia, o qué cosa, ¿no? Claro, Pablo, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo esta entrevista y estaremos al pendiente del tema. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, y solamente invitar a la gente, si quiere tener más información, por favor que visiten la página greenpeace.mx, y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Pablo Ramírez, campañista de Clima y Energía de Greenpeace.